Tenga muy buenos días. Este día iniciamos con el tema de semejanza de triángulos. Para comenzar, vamos a definir qué es un triángulo. Triángulo, figura que tiene tres lados y tres ángulos. Como podemos ver acá, las figuras, cada una tiene tres lados y tres ángulos. Recordemos que los ángulos son las esquinitas de cada figura. Esto que está acá es un ángulo. Al igual que esta esquinita es otro ángulo, también esta. Como tenemos acá un triángulo semejante a otro, podemos asegurar que este ángulo que está acá es igual a este. Y este es igual a este otro. Y este también es igual. Eso se cumple porque las figuras son semejantes. De la misma manera se va a cumplir que este ángulo es igual a este. Y este es igual a este. Y este es igual a este. Por tanto, en este video nos vamos a enfocar en la semejanza de triángulo. Para ello vamos a ver algunos criterios. Tenemos acá el primer criterio, que es criterio LLL, lado, lado, lado. Si todos los lados de un triángulo tienen la misma razón, entonces son semejantes. Acá tenemos un triángulo original de lados ABC, en donde se ha aumentado. Como vimos en temas anteriores, cuando creamos razones, le ponemos A', respecto a esta sería B' y C'. Luego creamos la razón. La razón la creamos de la siguiente manera. Ya sea triángulo grande con pequeño o pequeño con grande. En este caso lo vamos a hacer con pequeño con grande. Si yo creo las razones del pequeño, pondría A entre A', el lado B entre B' y el lado C entre C'. Si al hacer esta división que está acá de cada razón me da el mismo número, por tanto las figuras sí son semejantes. Eso lo vamos a ver con un par de ejemplos. Aquí tenemos ya el primer ejemplo. Son semejantes los siguientes triángulos. Aquí tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeño. Tenemos que comprobar si son semejantes o no. Una forma de hacerlo es creando las razones. Las razones las vamos a hacer triángulo grande entre triángulo pequeño. Cuando yo creo las razones, debo de hacerlo de manera proporcional. ¿A qué se refiere? Que una forma idónea es ordenarlo de menor a mayor. Por ejemplo, este número 12 que está acá va a ser proporcional al número más pequeño que yo puedo ver. En este caso es 2. Entonces creamos la primera razón. 12, que es el valor del triángulo grande, entre 2, que es el triángulo pequeño. Hoy hacemos la otra razón. Después de 12 iría 21. En el caso de acá podría ir 3 o 4, pero como vamos de menor a mayor, iría 3. Por tanto, su razón quedaría 21 entre 3. Y hoy creamos la última razón. En este caso sería el lado de 28 entre el lado de 4. Hoy el siguiente paso es hacer esas divisiones. Si yo hago 2 entre 2, eso da como resultado 6. 21 entre 3, eso da como resultado 7. 28 entre 4 da como resultado 7. Ahora, estos dos números son iguales, pero este no es igual. Por tanto, yo puedo asegurar que estos triángulos que están acá no son semejantes. ¿Por qué no lo son? Porque el criterio de semejanza fue diferente para un lado. Por tanto, esta es la forma que vamos a ocupar para resolver este tipo de problema. Vamos a poner las razones, vamos a dividir y a comparar los tres números. Si los tres números son iguales, si son semejantes. Aquí vamos a ver si son semejantes estos dos. Para ello creo las razones. Pongo, la razón va a ser grande con pequeño. Entonces, el primer paso es poner las razones de menor a mayor. Este 4 iría con el menor de acá,
que en este caso es 32. Me quedaría como el grande entre el pequeño, primero el grande, luego el pequeño, que es 4. Hoy hacemos la otra razón. Después de 32 iría 40. Pongo 40 entre el siguiente mayor del triángulo pequeño, que sería 5. Y hoy vamos el último, que es 48 entre 6. Hoy hacemos estas divisiones. 32 entre 4 da como resultado 8. 40 entre 5 da como resultado 8. 48 entre 6 da como resultado 8. Acá, como los tres números sí son iguales, por tanto, las figuras sí son semejantes. Ahora, ¿por qué hacemos esto de ordenar los números de menor a mayor? Porque muchas veces las figuras van a estar rotadas. Entonces, una forma de poder hacerlo de mejor manera es siempre ir colocando las razones del número más pequeño al más grande. Hoy vamos con el segundo criterio, que se llama LAL, que significa lado, ángulo, lado. Si dos lados son proporcionales y el ángulo que los une es igual, entonces los dos triángulos son semejantes. Aquí tenemos dos triángulos que son semejantes. Este criterio dice que este lado que está acá tiene que ser proporcional a este lado. Y también este lado que es B es proporcional a este lado que es B'. Y el ángulo que forma esos dos lados tiene que ser igual. Si se cumple eso, tenemos ya una figura que tiene semejanza. Es decir, que la división entre A y A' y B entre B' es igual y además el ángulo es igual, son semejantes. Me piden comprobar si estos triángulos tienen semejanza o no. Primero analizo el ángulo. Como veo, el ángulo es 30 y es 30. Por tanto, sí cumple el ángulo. Ya cumple una parte del criterio, que los dos ángulos son iguales. Hoy vamos a encontrar los lados. Vamos a poner grande y pequeño para las razones. Siempre lo hacemos de menor a mayor. En este caso, el menor es 16. Iría con el menor, que en este caso es 4. Hoy hacemos la otra semejanza, que iría 20, que es este lado, entre este lado, que es 5. 16 entre 4 da como resultado 4. 20 entre 5 da como resultado 4. Por tanto, estos dos triángulos sí son semejantes, ya que cumplen que sus lados son semejantes y el ángulo es igual. Como podemos ver, las figuras estaban rotadas. Por tanto, siempre es recomendable hacerlo de menor a mayor para crear las razones. Hoy vamos a comprobar si estos triángulos son semejantes. Para ello miramos este ángulo. Mide 80. El otro también mide 80. Por tanto, sí cumple el primer criterio. Hoy vamos a verificar los otros dos. La razón la vamos a crear grande entre pequeño. En este caso pongo el menor, sería 30. Este lado tiene que ser semejante al menor, que en este caso es 5. Hoy creamos la otra razón, que sería 36 entre este lado, que sería 6. Hoy verificamos estas divisiones. 30 entre 5, ese resultado da 6. 36 entre 6, el resultado 6. Como sí cumple criterio de la razón de los lados y el ángulo, por tanto, estos dos triángulos son semejantes. Hoy vamos a ver el tercer y último criterio ángulo-ángulo, conocido como AA. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces son semejantes.
Con este solo debo de encontrar que dos ángulos sean iguales y ya con eso me basta para crear semejanza. Antes vamos a ver un pequeño teorema de los ángulos internos de un triángulo. La suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180. Este ángulo que está acá, vamos a suponer que es A, este ángulo es B y este otro ángulo es C. Esa suma siempre va a dar 180. ¿Por qué es importante eso? Porque en los problemas de semejanza no siempre nos van a dar literalmente los ángulos que nos interesan, sino que tenemos que encontrar todos los ángulos para saber si es semejante o no. Para este criterio se recomienda primero encontrar el valor de los tres ángulos para sacar conclusiones de semejanza. Tenemos acá estos dos triángulos, me piden ver si son semejantes o no. Como están rotados, no puedo saberlo a simple vista. Entonces, el paso que es necesario hacer es encontrar los tres ángulos. Sabemos que este mide 60 y este mide 30. Este mide 90 y 60. Es decir, que hay un ángulo en común. Tenemos que encontrar el tercer ángulo para saber si es cierto o no, que son semejantes. En este caso, el ángulo que hace falta es este que está acá. Le voy a poner X. Sabemos que la suma de los tres ángulos siempre es 180. Es decir, que si yo sumo este ángulo más este ángulo que mide 30, más este que mide X, que todavía no sé, esa suma es igual a 180. Por tanto, acá vamos a encontrar el valor de X. Este 180 se baja. Este 60 pasa a restar. Este 30 también pasa a restar. Por tanto, el valor de X, ¿cuál será? 180 menos 60 menos 30, eso da como resultado 90. Eso quiere decir que este ángulo que está acá vale 90. Y aquí hemos puesto su valor. Hoy vamos a encontrar el otro ángulo. En este caso, a este le voy a poner Y. Vamos a sumar 90 de este ángulo más 60 de este ángulo más Y. Esa suma tiene que ser igual a 180. Y hoy lo vamos a comprobar, encontrar el valor de Y. Ponemos Y, coloco 180 y hoy hacemos la resta. Este 90 está sumando, pasa a restar. Este 60 está sumando, pasa a restar. Hoy hago la resta. 180 le quito 90, eso da 90. A 90 le quito 60, eso da 30. Es decir que ya encontré el valor de este ángulo, que vale 30. O ya puedo ver si son semejantes o no. Si yo me fijo, este ángulo que está acá vale 90 y este también vale 90. Este vale 60 y este también vale 60. Y el último por ley tiene que ser igual. Por tanto, los tres ángulos son iguales. Y entonces sí son semejantes. Recordemos que esta semejanza ocurre porque la figura tiene los mismos ángulos y se encuentra rotada. Hoy vamos a encontrar si son semejantes estos dos triángulos. A simple vista se ve que no, pero recordemos que hay figuras que son rotadas. Entonces, a este le voy a poner X y a este le voy a poner Y, porque necesito encontrar sus valores. Ponemos X más este ángulo que mide 120 más este que mide 20. Esa suma siempre va a ser igual a 180. Por lo tanto, pongo X igual a 180. Este número, como está sumando, pasa a restar. Al igual que el 20, también pasa a restar. Y hoy hacemos esa operación. 180 le quito 120, eso me da 60. 60 le quito 20, me da 40. Por tanto, ya encontré este ángulo que está acá, que vale 40. Hoy lo colocamos acá. Ahora, pregunto, ¿ya puedo decir que son semejantes, sí o no?
Miremos sus ángulos. Este ángulo vale 20. ¿Hay un 20 acá? La respuesta es sí. Este ángulo vale 40. ¿Hay un 40 acá? La respuesta es sí. Por tanto, ya puedo asegurar que los dos son semejantes, ya que el criterio me dice que con dos ángulos que sean semejantes e iguales, ya son semejantes. Esta figura que está acá es semejante a esta, solo que se encuentra rotada. Acá le he quitado los lados para ver si es cierto que es semejante o no. Hoy hacemos la rotación. Si yo me fijo, esta figura que está acá es la misma realmente, solo que se encontraba rotada. Por eso es la importancia de hacer las cosas en forma ordenada, para ver si son semejantes o no. Y aquí hemos visto los tres criterios básicos, y esta va a ser la videoclase de esta semana.